Tú además necesitas fantasía, que eso ya lo hemos hablado. Claro. A ti no te vale ni que una persona sea físicamente de esta manera ni de la otra. Esa persona tiene que haber hecho algo abominable Sí. o haber sido como mínimo testigo de algo abominable. Sí. De hecho, mira, la última vez que una persona me conquistó en una fiesta fue porque se inventó que se había follado un plato de espaguetis. Yo sin eso paso. Yo necesito circo. Necesito siempre circo. O sea, a y ti el hombre o la mujer te dijo... bueno, entiendo que era un tío. Me he follado un plato de espaguetis. Y entonces tú dijiste, empieza a hacer calor aquí, ¿no? No, hubo un building up. Primero se me acercó diciendo una cosa muy circo. Me dijo, ¿por qué? ¿Sabes por qué los hombres tenemos pezones? Y yo le ignoré. Dije, yo pensé, como no me dejes en paz voy a llamar a la policía. Luego se me acercó como 4 veces, se levantó la camiseta y me dijo, chúpamelos si quieres, no voy a sentir nada. Y le ignoré. Todo perfecto. Y ya a la quinta le empecé a hablar. Y me conquistó también porque es una persona que está siempre al borde de que le peguen una paliza. ¿Por qué? Porque se mete mucho con la gente, no en plan bullying, en plan divertido, ¿no? Y va como que no conoce muy bien los límites de lo social. Y a mí esas cosas me acaban conquistando. Y lo del plato de espaguetis, luego me dijo que se lo inventó para conquistarme. Punto a favor. Yo necesito circo. O sea, no me vale con que me venga alguien que me resulta atractivo y decir, hola, no sé qué, porque ahí te ignoro. En plan, ¿a mí qué me importa? Dame algo con lo que trabajar, dame circo. Entonces yo necesito a gente así. Un plato de espaguetis, que casi le pegan una paliza esa noche. Entiendo que esta persona es famosa. No, es una persona normal. Pero, y aquello se consumó, quiero decir, te conquistó y eso, pero luego... No voy a hablar de mi vida privada. Os liasteis, no sabemos quién es. Pero bueno, no, simplemente... No voy a hablar de mi vida privada, lo dejo ahí. Vale. Pero las orgías son un circo. Yo en 2020, pleno COVID, iba a una casa de amigos donde se decía siempre, no en plan, ay, el otro día hicimos una orgía. Cariño, me he quedado yo ahí hasta las 8 de la mañana y solo he visto a 4 cáscaras humanas haciendo el ridículo. Si a eso lo llamáis orgía, me parece muy bien. Pero el baremo está por el suelo. Y luego tengo una amiga que fue a un club de swingers de Vallecas, que todos están en Vallecas. ¿Sí? Sí, y me dijo que a ella le pareció fantasía, pero que eso era un circo. De repente te viene una y te dice, te la chupa, no sé qué. ¿A quién le gusta eso? Bueno, igual a un hombre, ¿no? Pero eso no es romanticismo. A mí el sexo sin romanticismo, no. Oh. Y por eso las orgías... ¿Pero qué romanticismo? ¿Qué es romanticismo para ti? Que se invente que se han follado un plato de espagueti. Claro, claro. No, hombre, romanticismo es, primero, que me presten atención. Segundo, que saquen su persona más circo para conquistarme. Y que se esfuercen. Y tercero, drama. Sin drama no hay amor. Drama y conflicto. Pero esto de los club swingers, esto es que vas con tu pareja, ¿no? Yo nunca he ido. Pero la idea es esa, ¿no? Como que Sí, swingers son parejas que se intercambio de parejas. Que vas con tu pareja que estás aburrida y que por no dejarla pruebas ese circo a ver qué tal. Eso es lo que opino, porque a mí el poliamor... No, ¿verdad? Ni de coña. Atrévete a dejar a una persona y empezar con otra, pero no la tengas ahí, anda. Y eso, los clubes de swingers, lo más bajo de esta sociedad. Cáscaras de personas consumándose entre sí. A mí me han contado... O sea, ¿Te han contado o has ido? No, te lo diría. A mí me encta probar cosas y luego cascarlo aquí, pero no, eso no lo he hecho. Y aparte yo opino un poco como tú del poliamor y todo eso. Es un pero circo. Me han contado de muchas veces de hombres, siempre que me han hablado de esto es de hombres, ¿eh? Y la última vez que me han hablado de ello es involucra a una persona tremendamente famosa de este país. Arturo Valls. Un hombre también. No te voy a decir quién. No es Arturo Valls. Bueno, para mí es Arturo Valls. Un hombre al que lo que de verdad le excita y lo que de verdad le gusta es que otro hombre se zumbe a su mujer. ¿Qué te parece? Pues me parece que hay que estar enfermo, ¿no? Que hay cada uno con sus kinks, bueno, ¿no? Pero es verdad que hay kinks muy dignos
Y kinks que son patéticos y un circo. Hay que admitirlo. Pero eso, yo sé, tampoco voy a decir, sé de gente muy famosa. Arturo Valls, imagino. No. No voy a decir ningún tipo de nombre. Pero yo una vez estuve haciendo cola para ir a un after BDSM donde se supone que estaba Arturo Valls. Se supone todo allegedly. No llegué a entrar. Así que eso se quedó en una fantasía, no lo sabemos. Vale. No estoy diciendo nada de Arturo Valls. Nada. Pero, quitando esto, sí que sé de gente muy famosa que le gusta perseguir a trans. Ajá. Que se llaman chasers. Tienen su A chicas denominación. trans de 20 chasers, años. Perseguidores. Sí. Y esto se ha visto, y vamos, que son gente famosísima, que no te creas que lo ocultan, que lo hacen delante de todo el mundo. Y todo el mundo lo sabe, pero no voy a decir nombres ni nada, porque no es mi lugar. Pero quiero hablar del poliamor. Vale. Y quiero condenarlo. Y quiero decir que eso es un circo y es para gente patética y ridícula y cáscaras de sí mismos. Quería lanzar el mensaje. Vamos a volver a los valores tradicionales del amor, a que te conquisten, a un crepúsculo, ¿no? Aún cuando Harry encontró a Sally. Aún tú y yo juntos para siempre. Exacto, para siempre. Porque esto de repente, ay no, que me echa un novio, pero que mi novio el primer día de estar juntos, que se quiere tirar a otra. Ah. ¿Y acaso no te gusta sentirte especial? Porque a mí sí. Es gente que se niega, que es en plan, no, a mí me da igual, que mi novio tiene otras 40 novias, me parece perfecto, yo tengo otros 80 novios también. Ya, bueno, pero es que igual a esa gente que tú llamas novios, yo los llamo amigos y no me los tengo que follar. Así que desde aquí, miro a cámara, el poliamor es un circo, y si estáis en una relación poliamorosa, sois patéticas y patéticos y merecéis la muerte. Aparte, ¿tú no crees que en esas relaciones realmente quien se beneficia de verdad es uno de los integrantes? El tío siempre. No tiene por qué. No creo que tenga por qué. Mira, voy a decir una realidad que a la gente no le gusta que la diga, pero es así. A las chicas el sexo nos gusta si es con amor. Si es sin amor, ¿para qué? Porque es beneficiar al hombre y eso a nadie le gusta. Es una cosa, pues se pasa por el aro para que te lleven al tagliatella, para que te inviten a un postre en el Starbucks. Pero... Qué gustos exquisitos tienes, este. Sí, tengo gustos muy baratos. A mí con que me digas que te has follado un plato de espaguetis y ya está. En el tagliatella, Sí. delante del resto de la gente, sí. Y que hay una cámara de seguridad que lo tiene grabado, eso ya sería... Ojalá. Pero eso, todas las tías que dicen en plan, yo sigo a una poliamorosa que es de Tennessee, la sigo en Instagram y bueno, ella siempre va de el poliamor es lo más, he visto a mi novio follarse a 3 tías a la vez y me ha encantado, no sé qué, yo también me follo a los tíos. A ninguna chica le gusta follarse a un tío porque sí, si no hay nada detrás. Y esto es así, pueden decir que sí, pero yo estoy esposeando, ¿no? Como cuando en Entrevista con el Vampiro 2, Lestat del vampiro esposea los secretos de vampiros y todo el mundo le quiere matar. Pues yo estoy esposeando los secretos de las chicas. ¿Y por qué dices que si las chicas, si se tienen relaciones sexuales sin amor, el beneficiado es el hombre? Como si las mujeres no disfrutasen del sexo. Sí que disfrutan, pero es verdad que, a ver, ¿qué chica conoces tú que diga, no, a mí me encanta follar y que luego no me escriban y que me ignoren completamente? Pero eso no me gusta a mí tampoco, no le gusta a un hombre tampoco. Ya, echar un polvo y que luego le ignoren o que si escribe no le conteste. Pues hay gente que dice que sí que le gusta, no, yo una noche y no quiero ni verle tal. Cariño, el sexo es un intercambio de energías y ahí pues se crean vínculos y se crean cosas y decir que no es mentir. Y es verdad que biológicamente las chicas como que crean más dependencia a la hora del pum pum. ¿Podemos negarlo? Pero es así. Entonces a mí la gente que va diciendo, no, yo me follo a uno en la discoteca y luego no quiero ni verle. Es mentira, lo primero. Y luego la gente lo pasa mal, lo que pasa es que se comen sus propios sentimientos. ¿Que una mujer puede disfrutar del sexo libre? Evidentemente. Pero si le das a cualquiera a elegir, ¿qué prefieres? ¿Irte a un club de swingers de Vallecas a escuchar Zorra de Nebulosa y chupar un pito sucio? ¿O
que te vengan a tu casa a recoger en un día con luna llena, que te lleven a cenar, que te digan que te van a querer para siempre y que eres la única persona que existe y que eres especial y un noviazgo para siempre. Entonces, ¿qué eliges? ¿El Club de Swingers de Vallecas o ser especial para alguien? No, me gusta tu faceta romántica, me gusta escucharte hablar así. Pero, ¿esto no te lleva a tener muchas discusiones con tus amigas? ¿O hay quórum? No, porque todas somos iguales. Sí. ¿No te encuentras con mujeres que dicen, no, pues a mí me gusta el sexo, yo lo disfruto, no Sí, quiero pero, ataduras? pues no son mis amigas. A ver, sí me encuentro a gente así, pero es verdad que gente así, me he encontrado mucha que dicen, no, sin ataduras, tal, a mí me encanta follar. Pues guapa, bien que un mes después estás llorando porque este no te contesta, tanto que te gusta sin ataduras. Es gente que se traga sus propios sentimientos. Y esto es así, tanto hombres como mujeres, ¿eh? A todos nos gusta ser especiales y nos gusta que si hemos hecho el acto con alguien, que se preocupen por nosotros y crear un vínculo. Luego, que te lo quieres negar porque igual, pues todas las experiencias que has tenido son malas. Bueno, niégatelo, me parece muy bien, pero a mí no me mientes.